Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Hermosa iglesia. Aquí nos encontramos. Les dije que si traía palabra el Señor el domingo les iba a compartir algo. No es del que quiera. Ayer estaba meditando y no tenía intenciones yo personalmente de compartir. Estaba en verdad tomando receso, este reposo en meditación, pero vino palabra y dije, vaya, pues vamos a hacerlo, vamos a llevarlo. ¿Cómo ser feliz con una cruz en los hombros? Por ahí ya varios sabían el título de esta predicación. El puro título de la predicación llama la atención porque, hemos hablado tanto del madero de tormento, de la cruz, del camino al Calvario, pero ¿cómo ser feliz cargando esta cruz? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es fácil que te predique un pastor, toma tu madero de tormento y sígueme, y sigue a Jesús. Su amor te levanta. El amor y la misericordia de Él son tu más grande compañero y aliado, y bástate con su gracia. Es muy fácil decirle esto a los hermanos, a las hermanas, motivarlos con estas palabras, pero desenvolverle o desmenuzarles para que esta fórmula tenga efecto, para que ellos puedan en realidad aplicar dentro de toda esta contaminación religiosa, puedan ellos poder aplicarlo esta medicina que te va a ayudar a ser feliz con esta cruz en tus lomos. Tenemos una mente, ya hemos predicado sobre la mente imperfecta, una mente que está cubierta por esta masa encefálica que se llama cerebro, por la cual predomina los deseos de la carne, pero tenemos una mente distinta y aparte, totalmente separada, con un gran abismo que es la mente de Cristo dentro de nosotros, dentro de un cuerpo espiritual que habita dentro de nosotros. Imagínate, somos dos cuerpos en una sola carne, ¿no? Solamente hay que saber separarlos. Esta es la fórmula que te quiero ayudar yo a traer para que puedas tener esta felicidad, porque debe de haber un equilibrio, un balance. Nuestro maestro hizo la gran labor, el gran trabajo de traer la palabra, traernos esta fórmula, traernos esta gran verdad universal, y como consecuencia fue el sacrificio, fue el asesinarlo, ¿no? Porque eso pasó, lo asesinaron, lo mataron. Y esta es la consecuencia de todo hombre o toda mujer que lleva una verdad. La consecuencia de ser blasfemado, de ser odiado, de ser perseguido, de ser asesinado inclusive, porque hemos visto a grandes pensadores y portadores de la verdad que han sido asesinados por llevarla, entre ellos hombres que estuvieron en el campo político, otros hombres que estuvieron dentro de los campos deportivos, otros hombres que estuvieron dentro de los campos culturales, otros hombres que estuvieron dentro de los campos manifestantes o protestantes o religiosos.
John F. Kennedy, Colosio, Facundo Cabral y muchos hombres más que no eran cristianos y demostraron ser más cristianos al pararse en la brecha por la verdad y intentar libertar a las naciones o a los pueblos de la esclavitud del yugo tirano que aplican los políticos. Cuando Jesús dijo lo de al César, muchas veces se malinterpreta, pero vaya que Jesús y nuestro Padre Dios tenían dominio sobre la autoridad que podía aplicar Poncio Pilato. Entonces, le está hablando a la religión o a los cristianos que lo del César al César es saber distinguir y dividir las cuestiones que no le competen dentro del entrenamiento cristiano, pero ya cuando llegas al nivel de la iluminación, tú sabes bien o conoces bien la balanza que va a mantener el equilibrio. No puedes despreciar a un político o a un romano o a un centurión en ir a llevarle la palabra. Pedro fue y le llevó la palabra a este romano o gentil y se mezcló no íntimamente con él, sino solamente fue un instrumento para que fuera salvo. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no por la letra. Amén. Porque si nosotros fuéramos guiados o nos dejáramos llevar por la letra, hermano, créeme que esto ya hubiera sido un total caos. Hubieran existido una tal rivalidad con la política y fuéramos una nación totalmente aparte, como lo era antes la Israel. Pero Dios, en su astucia infinita, inteligencia infinita, Él sabe bien cómo trabajar y obrar, y hay pocos que alcanzan a discernirlo, porque Dios no tiene una mente religiosa. Dios tiene una mente perfecta y brillante, única. Es un atributo natural. ¿Quién puede conocer los misterios de Dios sino solo aquellos a quienes se les revela? Amén. Vamos a hacer una oración eficaz, sin tanto palabrerío. Padre, aquí estamos este día, frente a ti, Señor, dándote las gracias por el alimento y las revelaciones que has traído, que ayudan y hacen avanzar y evolucionar a tu iglesia con esa gran voz de trompeta que tienes. Tu pueblo se desplaza cada vez que hablas, Señor. Se desplaza porque la nube camina y los sigue guiando hacia la tierra prometida. Esa es tu forma de operar. Cuando la nube avanza, el pueblo se mueve. Y tu voz de trompeta sabemos que es la revelación, Señor, que hace evolucionar a la iglesia y trascender día a día a una nueva luz, a una nueva etapa, como lo han dicho los grandes profetas que has traído, para que puedan crecer en conocimiento y no puedan ser devorados por la perversión de Satanás o de la oposición, que sabe utilizar bien las predicaciones de los grandes hombres tuyos para poderlas manipular. Gracias, Señor, porque siempre traes maná fresco. Gracias te doy, Señor, por el pastor Martín, que nos está apoyando en la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque no nos basamos nosotros en lo que ya hablaste, Señor. Nos basamos en lo que la mente de Cristo sabe hablar, sabe decir como lo prometió. Tú dijiste que fuéramos y tú hablarías por nosotros. Ella es la que improvisa, Santo Padre.
Gracias, Santo Padre, por usar a este siervo indigno y el esfuerzo de este instrumento, Santo Padre, aunque no soy merecedor de tus grandes tesoros. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando estas predicaciones, que entres en lo más profundo de sus conciencias y les hagas ver, Señor, y les pongas el querer de estudiarlas, meditarlas, para que puedan crecer, Señor, porque tú nos diste un espíritu de libertad, no un espíritu de religión que nos cautiva solamente en un desierto dando vueltas y confundidos, Santo Padre. Tú nos prometiste ríos de agua viva. Te amamos, Señor. Te amamos por tu gran amor manifestado, Señor, en tu palabra, en tu dirección y en tu conducción hacia tu presencia. Gracias, Señor, por estas fórmulas que nos das y estas medicinas para poder ser feliz cargando un madero, una cruz hacia el Calvario. Gracias te damos en el carácter, nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero usar como base o como ejemplo 2 versículos. Tome nota, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 2 y 3, y Proverbios 24, Proverbios capítulo 24, versículo 24 y 25. Estos son los 2 únicos versículos en el cual la Escritura o la Biblia habla sobre la felicidad. Y cabe mencionar que es el mismo autor, era este gran hombre sabio, el rey Salomón. Dice en la Escritura que no hubo ni habrá uno como él. Él es el escritor el escriba del libro Eclesiastés y el escriba del libro Proverbios. Y él solamente menciona la palabra felicidad. Ningún profeta, nadie más mencionó la palabra feliz, ni felicidad. Felicidad o ser feliz lo menciona. Vamos a leer Proverbios 24, 25. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas lo que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Se necesita gran valor para poder reprender al malo, ya que sabes que te va a contestar con una agresión verbal o física. Pero dice que aquellos que lo reprendan tendrán felicidad. O sea, Jesús reprendió al malo y los azotes y la cruz y todo esto no lo convirtieron en un hombre triste. Tuvo momentos de tristeza, pero su espíritu se regocijaba. Y si el espíritu domina sobre la mente carnal o la mente humana, créeme que va a estar subyugada por él. El espíritu es el capitán y va a dirigir a la mente humana y le va a decir: tú te inclinas ante la felicidad que yo te ordeno que debes de tener. Porque el espíritu es más fuerte que la mente humana cuando lo pones en acción, cuando le das este poder, cuando está activo. Y esto es lo que debemos de aprender, hermano y hermana, a poner activo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que tenga un dominio sobre la mente humana y pueda mandarle totalmente y decirle: tú vas a ser feliz, tú tienes que reír en medio de esta adversidad. Tranquilo, no pasa nada. El morir es ganancia. Eclesiastés 4, 2, 3. Y alabe yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes.
los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Eclesiastés, el rey Salomón hablando de que los muertos o aquellos que nunca han nacido son más felices que aquellos que están debajo del sol. ¿A qué se refiere el rey Salomón o la sabiduría a esta cuestión? Una persona que estamos hablando de Eclesiastés, habla de la vanidad o perseguir el viento, vivir, ya el simple hecho de nacer o de vivir o de existir, te pone en un riesgo muy grande de poder padecer tristezas o padecer insatisfacciones. Entonces, aquí dice el salmista, el Señor de la sabiduría, Salomón, que sería más feliz aquel que no existe. Él los alaba. Pero ¿cómo poder tener la actitud de felicidad si no existes? ¿Cómo puede ser feliz alguien que no existe? Pues porque no está en nuestra presencia, está en una presencia divina y espiritual, y no tiene que enfrentarse con esta gran batalla o con esta gran pelea mental que tenemos nosotros para poder darle la victoria a la paz en medio de una adversidad. Salomón, el único escritor de la palabra felicidad o feliz en las Escrituras, en la Biblia. Y Salomón representaba la sabiduría en este planeta. Escuchen bien, representaba la sabiduría en este planeta. O sea, la sabiduría habló de una felicidad. Proverbios 24 y 25, dice en el versículo 25, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad, dice, sobre ellos vendrá gran bendición. Vamos a hablar un poquito de este tema ya, hermano, hermana, para que se sacuda, se despeje sobre toda la cruz y el gran peso que hemos tenido, y vamos a hacer más ligera esta carga. Felicidad o ser feliz son dos palabras que están escritas solamente una vez en la Biblia. La palabra feliz está escrita una sola vez en la Biblia, en el libro de Eclesiastés 4:3. Y la palabra felicidad está escrita una sola vez en el libro de Proverbios 24:25. Cabe mencionar que la palabra feliz y felicidad, únicamente mencionada en la Biblia, fue expuesta por el autor de esos dos libros. La sabiduría era la que representaba a este hombre, este rey Salomón, el representante de ella en este planeta, antes de Jesús el Cristo. Dice en el libro de Primera de Reyes 3:12, que no ha habido ni después de él se levantará otro como Salomón o su sabiduría. Eso lo dice el Padre, Primera de Reyes 3:12. No habrá ni se levantará otro como Salomón o su sabiduría. Pero si nosotros nos quedamos literalmente con lo que dice este versículo, desacreditamos lo que dijo Jesús en Mateo 12:42. He aquí más que Salomón en este lugar. Ya ven la diferencia de aquellos amantes de la letra. Si yo me quedara con la letra, desacreditara lo que dijo Jesús. O sea, en la letra dice, en Primera de Reyes 3:12 dice que no se levantará ni habrá otro hombre con la sabiduría de Salomón, ni antes ni existirá después. Si yo me quedo con este versículo, yo desacreditaría la palabra que dijo Jesús. Entonces es por eso que yo les digo
tengan mucho cuidado, porque la letra, si tú la abrazas y la haces un absoluto, te matará. Te matará. O sea, dependerás de la letra e ignorarás la voz del Espíritu Santo, que se supone que es soberana y es tu gobernante. Entonces, no puede haber una contradicción en aquel religioso. No puede decir el religioso que la letra es el completo absoluto cuando es guiado por un espíritu. Amén. Gloria a Dios. He aquí más que Salomón en este lugar, dijo Jesús. Jesús se estaba refiriendo a la sabiduría hecha carne, porque Salomón representó la sabiduría. Fíjate bien, pero Jesús era y es la sabiduría. La sabiduría estaba caminando aquí con nosotros. Amén. Salomón representó la sabiduría. Pero cuando vino Jesús, la sabiduría caminó en la tierra. Salomón tenía el don del espíritu de la sabiduría, pero demostró no ser la sabiduría cuando se alejó de Dios al rendirle culto a los dioses de sus concubinas. Solamente fue un instrumento, escúchalo bien. Y Jesús era y es la sabiduría hecha carne caminando en este planeta. Es decir, Jesús estaba con Salomón siglos antes de su venida, como estuvo con cada uno de los grandes personajes bíblicos, demostrando cada uno de sus atributos o dones del Abba Padre y de su esencia. Cada uno de los profetas, cada uno de los grandes patriarcas manifestaron un atributo divino o una característica del Abba Padre, de esta gran sustancia de vida, de esta gran sustancia de poder, de esta gran mente perfecta que es el Cristo. La felicidad, vamos a hablar un poquito. Un término que parece estar lejos del verdadero cristianismo cuando las exigencias de él son tomar un madero, como lo dice la Escritura. O sea, la felicidad parece ser algo inalcanzable cuando se te demanda tomar un madero y subir un calvario, ¿no? O sea, por ahí yo hablo con muchas personas y me dicen, hermano, es que me es difícil ser cristiano porque me exige mucho, es muy pesado y me pone muy triste y me pone muy mal. O sea, nosotros desgraciadamente le entregamos al pecado nuestra felicidad. O sea, todo lo que era malo nos hacía feliz a nosotros. O sea, ahora que entras al cristianismo, piensas que vivir sin pecado te va a hacer infeliz. Esto no es lo que pasó en verdad. Aquí el problema es de que tú decidiste entregarle tu felicidad al pecado y dependes del pecado para ser feliz. Pero la felicidad está ahí, es una sustancia. Es una segregación química que puedes provocar tú para que tu cerebro se active y esta parte que la segrega de este órgano en tu cerebro puedas segregarla y puedas tú tenerla. He aquí que se te dará la fórmula para que tú puedas ser feliz y sepas cómo ser feliz siendo cristiano y cargando un madero de tormento, como el ejemplo de la imagen que les puse, un hombre cargando una cruz con una sonrisa, con gotas de sudor, pero él ya sabe esa fórmula, él sabe cómo ser feliz en medio de la tormenta. En sí, el madero no es pesado, hermano y hermana. Lo que se convierte en un tormento y gran peso es el negarse a sí mismo. Eso es lo que se convierte en un tormento. Negarte a lo que tanto amabas o amas. En Mateo 16:24, Marcos 8:34 y en Lucas 9:23, en estos tres versículos
y en diferentes libros, diferentes escribas, podemos observar esta frase muy idéntica de estos distintos hombres, pero el mismo autor, el Espíritu Santo, que los dirigió a escribirla. En Mateo 16:24, Marcos 8:34 y en Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate bien, ¿eh? En esta frase vemos un objetivo: ir en pos del Maestro, del Cristo. No de Jesús, sino del Cristo. Porque no habló Jesús, hablaba el Cristo, el Mesías, el ungido, la mente perfecta, la sabiduría, el conocimiento pleno. Si alguien quiere venir en pos del conocimiento pleno, de la mente de Dios, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya viste, en esta frase se ve un objetivo: ir en pos del Cristo, del conocimiento pleno, de la mente de Dios, de la ciencia libertadora. Pero también vemos 3 pasos o etapas sistemáticas para poder alcanzar el objetivo en estos versículos: negarse, tomar nuestra cruz y seguirlo. 3 pasos sistemáticos, ¿eh? En los 3 versículos lo dice ordenadamente, de la misma manera. Primero es negarte, tomar la cruz y seguirlo. No puedes seguirlo sin antes tomar su cruz, y no puedes tomar su cruz sin antes negarte. En estos 3 versículos existe un sistema y unos pasos que tenemos que aplicar para poder saber que estamos con el verdadero Cristo. Si tú me dices que Cristo vive en ti y no te has negado, es mentira. Si tú me dices que Cristo vive en ti y no has tomado tu cruz, es mentira. Si tú me dices que Cristo vive en ti y no lo has seguido, eso también es una mentira. Ahora, ¿qué es negarse? Para cumplir el objetivo de ir en pos de Cristo, o morar en su santo templo, o tener la mente de Él, como lo dice en 1 Corintios 2:16, primero tienes que negarte. Y negarte es primeramente, antes que poder, no puedes aplicar nada sin antes habértelo trazado haberlo trazado o concebido en tu mente, así de fácil. No puedes hacer nada si primero no lo has puesto como una meta. No puedes aplicar nada si primero no lo has trazado como un objetivo, vamos a decirlo así. Primero tienes que negarte, y negarte es primeramente antes que poder aplicarlo. Fíjate bien. Tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. No puedes negarte a algo si no tienes el conocimiento a qué te debes de negar. ¿Sí entiendes? Antes de poder aplicar la negación, tienes que tener conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿cómo te vas a negar a algo si no sabes a qué negarte? Ya ves, hay muchos cristianos que están caminando y no saben qué es lo que están haciendo. Ciencia divina. Esto se le llama el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y esta ciencia se nos dio a causa del acto rebelde de Adán y Eva, nuestra naturaleza caída. Dice en Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre es como uno de nosotros, está diciendo este gran ser o estos grandes dioses que nos hablaron en este versículo en el Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, los dioses tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. Solamente que tienen un gran carácter para poder tener dominio y poder aplicar una justicia y poder hacer un gran equilibrio en todas sus labores que conlleven con las leyes universales. Esto es a donde nos quiere llevar Dios. Dijo, vosotros sois dioses, quiere que tengamos, somos dioses, pero no puedes llegar a la plenitud si no tienes la capacidad de poder mantener un equilibrio en tus decisiones. O sea, tú vas a vivir en el paraíso con el conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Vas a vivir en la tierra prometida con el conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero solamente la diferencia va a ser es de que vas a tener un carácter como el de Jesús para poder mantenerte en equilibrio. ¿Sí me entiendes? Los dioses o los ángeles o estos seres eternos tienen el conocimiento de lo bueno y de lo malo, solamente que tienen el carácter para poder mantener un equilibrio. Se someten a las leyes, se someten al Abba Padre, se someten a sus mandamientos, a sus preceptos. No son injustos, obedecen solamente. Tienen un alto nivel de autocontrol. Sabemos que el árbol de la vida es el Cristo, el conocimiento pleno para llegar a la deidad. Y nosotros, como descendencia del acto de Adán y Eva, porque venimos de su rebelión, llevamos en nuestra carne o en nuestros lomos esta ciencia, este conocimiento de lo bueno y lo malo. Aquí el detalle es de que muchos no lo reconocen porque están embriagados con los placeres del mundo. Y esto los hace hacerse de los oídos sordos para no tomar la responsabilidad que se le ofrece a la humanidad, pero pocos la toman. La capacidad de tomar decisiones positivas. Esta es la responsabilidad que Dios nos ofrece, o el Cristo, el Mesías, vino a enseñarnos. Nosotros éramos fácil o tenemos la capacidad de tomar decisiones negativas pronto, la hacemos sin pensar. Pero Cristo vino a mostrarnos este camino de luz para poder entrenar o hacer crecer este músculo de tomar decisiones positivas. Porque hacer lo malo es exquisito para los ebrios, pero hacer lo bueno es una victoria de abstinencia al pecado para el que lucha en contra de su enfermedad, que le acompañará hasta el final de su tiempo en este planeta. Satisfacción propia. Esta es la enfermedad más grande del cuerpo, de aquellos que habitamos en este cuerpo de carne. La satisfacción propia. O llenura del ego y la carne, le puedo decir. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo negarte y ser feliz al mismo tiempo? He aquí la incógnita. Porque estamos hablando de la felicidad que expresó la sabiduría. O sea, la sabiduría expresó la palabra feliz o felicidad. Entonces, creemos que existe, que podemos alcanzarla para poder estar, para que sea más ligero nuestro caminar.
Amén. Y muchos dirán, oye, pues Cristo es lo que hace ligera nuestra carga. Sí, pero Cristo no es un hombre. Cristo es el conocimiento pleno o la unción para que tú tengas la sabiduría de poder aplicar lo que te ofrece Él por medio de la santidad. Esto es el Cristo. Cuando tú tienes un conocimiento, o el conocimiento divino, o el conocimiento pleno, créeme que tu vida en este planeta será más fácil. Dímelo a mí, viviendo en una cárcel, se necesita demasiada paciencia y tolerancia para poder estar dentro de la matriz del pecado. Vaya, se necesita un autocontrol y poder concentrar o usar el conocimiento que Dios me dio para poder concentrarme y tener esta paz sin que sea arrancada por comentarios o por insultos o persecuciones. Imagínate predicar la verdad en las fauces de la mentira, hermano, hermana, es una persecución totalmente grande. Gloria a Dios. ¿Cómo negarte y ser feliz al mismo tiempo? Porque estamos hablando de la felicidad que expresó la sabiduría, una felicidad que se puede alcanzar. Yo creo que esto ayudará al verdadero creyente a ser libre de las cadenas que lo forzan a hacer algo que no quiere hacer. Fíjate bien, la felicidad te ayudará o le ayudará al verdadero creyente a ser libre de las cadenas que lo forzan a hacer algo que no quiere hacer. Porque el verdadero creyente quiere dejar de hacer lo malo. El verdadero creyente quiere dejar de hacer lo malo, pero sufre, no por dejar de hacer, sino porque no puede dejarlo de hacer. ¿Ya viste? Aquel hombre o mujer que en verdad le han decidido entregar su vida a Cristo o a Dios, sufre no por dejar de hacer el pecado, sino porque no puede dejar de hacer el pecado y se siente mal. El verdadero creyente quiere dejar de hacer pecado, porque sabe que no le agrada al Padre el pecado, pero él sufre, se siente triste, porque no puede dejarlo de hacer. Existe una gran fórmula para poder fluir sin que tu paz te sea arrebatada por el gran compromiso o la gran demanda hacia tu naturaleza caída de ser disminuido y suplantada por las acciones y pensamientos positivos. Fíjate bien, existe una gran fórmula para poder fluir sin que tu paz te sea arrebatada por el gran compromiso o la gran demanda hacia tu naturaleza caída de ser disminuida y suplantada por las acciones y pensamientos positivos. Es decir, intentar ser cristiano te vuelve infeliz. Esta es la verdad. Pero vamos a traer esta fórmula para que seas feliz siendo cristiano. A ver, muchos se van a levantar a decir, no, usted es una mentira, porque ser cristiano es lo mejor del mundo. Pues a ver, espérame. ¿Qué tipo de cristiano eres para ser feliz? Porque Dios no dice, bienaventurados los felices, dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Jesús no habló de la felicidad, pero la sabiduría sí habló de la felicidad, un atributo de Él. Y es esta predicación que estamos trayendo. Si tú eres un cristiano y dices que eres feliz, entonces te voy a decir, si en verdad eres un verdadero cristiano y eres feliz, te voy a felicitar porque has alcanzado este atributo de la sabiduría. Pero si eres un cristiano y dices que eres feliz y no tienes este conocimiento
del atributo de la sabiduría, que es la felicidad, y solamente lo dices para poder contender con este siervo indigno o con las predicaciones que hago, y sigues viviendo en pecado, entonces en verdad el único que se está engañando eres tú. Porque un verdadero cristiano en verdad sufre mucho, constantemente. Pero he aquí, gracias a Dios, esta predicación que nos va a enseñar a ser feliz y a poder tener dominio sobre nuestra mente, que es la mente carnal, que es la que segrega esta sustancia que se llama dopamina, para poderla distribuir en nuestro cuerpo y poder ser felices. Porque aquí, ¿quién manda? ¿La mente carnal o la mente espiritual? Pues la mente espiritual es la que tiene poder y soberanía sobre el cuerpo. Y si tiene poder y soberanía sobre el cuerpo, pues la mente carnal le va a decir a mi cerebro: sé feliz y segrega dopamina, vámonos, porque yo te lo ordeno, estás bajo mi merced. Amén. Intentar ser cristiano te vuelve infeliz. Y esto muchas veces te desmotiva o se vuelve en una vocación forzada. Se van a identificar con esto. Muchas personas son forzados a ser cristianos. Ellos mismos se han forzado o se fuerzan a ser cristianos. Créeme que si haces algo forzadamente, estás envenenando lo que haces, porque no lo estás haciendo con amor. Una persona que trabaja odiando su trabajo, el pan que lleva a su casa es un pan envenenado. Si tú haces algo para Dios sin el deseo de hacerlo, entonces esa obra no cuenta. Solamente fue vanidad al querer demostrar una cara que no te pertenece y satisfacerte a ti mismo. Esfuérzate y sé valiente, me vas a decir, pero aquí dice en el versículo que te tienes que esforzar en Josué 1. Esfuérzate y sé valiente, pongan mucha atención, mediten esta predicación para que puedan crecer y ser felices. Esfuérzate y sé valiente no se refiere a que hagas las cosas a fuerzas u obligadamente, sino que lo veas como lo que es verídicamente, una virtud. El esforzarte es una virtud, ¿eh? Te voy a decir por qué. Ser un verdadero cristiano feliz es una virtud manifestada en la fortaleza. Si amas tu trabajo, irás con una buena cara todos los días. Si amas el cristianismo, la felicidad habitará dentro de ti. Esforzarte de la lengua primitiva significa torcer y se dice Khil, K-J-I-L, pero torcer no de una manera pervertida, sino como cuando tuerces un trapo o lo exprimes para quitar el exceso del agua para secarlo. Esto significa la palabra esforzar. Cuando tú tienes un trapo mojado y estás dispuesto a usarlo para secar una superficie, lo exprimes y el saber que tienes un trapo seco te satisface para poder utilizarlo en una labor. Así es como debes de usar el esfuerzo en el cristianismo. Verlo como una labor que te servirá para limpiar varias partes negativas en tu vida. Si no ves la negación como algo positivo a tal grado de amarla, el cristianismo será un infierno para ti, déjame decírtelo. De hecho, lejos de darle tus cargas a Jesús, pusiste otro costal en tus lomos, hermano y hermana. Para que puedas fluir en un cristianismo sano, solamente exprime el trapo de tu voluntad, del agua de la insatisfacción.
Escucha bien, exprime, deja a un lado el esfuerzo propio por intentar estar bien con Dios. Eso te lo digo yo. Vas a decir, no, pastor, pues es que nosotros tenemos que estar bien con Dios, pero no en tus fuerzas, déjame decírtelo. Por intentar estar bien con Dios, dejas de ser o dejas de fluir como debes de hacerlo en tu presente. Te voy a dar un consejo en verdad. No puedes llegar a la estatura del varón perfecto de un día para otro si primero no has pasado por un desierto y un entrenamiento. Si tú me dices que llegaste a la estatura del varón perfecto en este momento, mañana, si es mentira lo que dices, mañana demostrarás plumas de cuervo y serás un hipócrita ante muchas personas, porque tú dijiste que llegaste a la estatura del varón perfecto. Te voy a dar un consejo en verdad. Antes de esforzarte a negarte a hacer el pecado, antes de que te esfuerces a hacer pecado, primero esfuérzate a amar el dejar de hacer el pecado. Gloria a Dios. Antes de intentar dejar de hacer el pecado, esfuérzate y pon tus ojos en amar, en dejar de hacer el pecado. Quieren dejar de pecar si no han comenzado a amar el dejar de pecar. ¿Cómo vas a dejar de pecar si primero no has amado el dejar de pecar? ¿Cómo vas a quitar un tornillo de una bici si no tienes el desarmador para hacerlo? Te vas a sangrar tus dedos intentando quitarlo. Eso es lo que hace el cristiano. Sufre y se sangra sus dedos intentando quitar un tornillo, intentando quitar un pecado, cuando no tiene la herramienta del amor, el desarmador. Cuando tú tienes este desarmador o esta herramienta del amor, tú vas a amar, quitar tus defectos, quitar tu pecado. Vas a amar cambiar, vas a amar transformar y quitar todas aquellas cosas negativas en tu vida. Primero tienes que amar la intención de quitar tus pecados. Vas a decir, pero Cristo quitó mis pecados. Esta es una justificación. Porque tú tienes que poner manos a la obra. Y aquí se te está dando una fórmula muy grande. Antes de esforzarte a negarte a hacer el pecado, o antes de esforzarte a dejar de pecar, primero esfuérzate a amar, dejar de pecar. ¿Cómo puedes dejar de pecar si no utilizas el martillo del amor? Dice en la Escritura, el amor lo puede todo. No tu voluntad, como te lo acabo de decir hace un rato. Exprime el trapo de tu voluntad para que puedas llenarlo con el amor de Dios. El amor todo lo puede. Cuando comiences a amar, dejar de pecar, escucha bien, cuando comiences a amar, dejar de pecar, la negación será vencida. Vas a vencer la negación, como lo dijimos que viene en estas 3 secuencias de estos 3 versículos. Primero te tienes que negar, después tomar tu cruz y después seguirlo. No puedes seguir a Cristo si primero no has vencido la negación, si no has llegado a la negación. Cuando comiences a amar el dejar de pecar, la negación va a ser vencida y la felicidad estará en ti, déjame decírtelo. Sí, hermano, hermana, vas a amar tu trabajo y el trabajo que Dios te está dando es dejar de pecar, negarte a ti mismo. Ama el dejar de pecar, ama el negarte a ti mismo, para que puedas tener la negación en la planta de tus pies.
Pero la negación en muchos cristianos se ha convertido en un yugo con un látigo. Ahora acabamos de vencer el primer paso para estar en el Cristo. En la mente de él faltan otros dos: tomar la cruz, y el otro es seguirlo. La felicidad. Vamos a hablar de la felicidad un poco. ¿Qué tan importante es ser feliz para poder vencer? ¿Qué tan importante es ser feliz para poder vencer? Hemos traído muchas predicaciones sobre la gran labor del ser un cristiano para alcanzar la iluminación. Y en apariencia ejemplificada en todos los personajes bíblicos, pareciera que ninguno fue feliz o terminó su carrera felizmente, estando otros en la guillotina, otros crucificados, otros quemados con aceite, otros murieron como mártires. Te voy a decir algo: la felicidad es un estado mental que se tiene que alcanzar por medio de un objetivo propio. ¿Escuchaste bien? Y no puedes alcanzar la felicidad sin la sabiduría. Así de fácil. Hermano, hermana, no puedes llegar a la mente espiritual si no tienes dominio sobre la mente carnal, que está bajo el yugo de esta masa encefálica que es tu cerebro. ¿Cómo vas a decirme que ya tienes la mente de Cristo, como lo dice en 1 Corintios 2:16, si primero no tienes control sobre la mente humana? La felicidad es un estado mental que se tiene que alcanzar por medio de un objetivo propio. Es decir, yo decido cómo estar emocionalmente ante cualquier circunstancia en este planeta o en mi vida. No puedes llegar al control espiritual sin antes haber dominado el control mental. Una persona que sabe administrar su mente, sabe administrar su vida. Y eso lo llevará a la santidad y el autocontrol. Amén. Muchas veces desgastamos nuestras reservas mentales en pensamientos negativos de lo difícil que es ser cristiano y en cuántas veces hemos fallado. Esto es totalmente una pérdida de tiempo cuando eres salvo por gracia, hermano y hermana. Tus pensamientos y las reservas de Él tienen que estar puestos en el beneficio que tendrás como persona al quitar toda la basura de pensamientos negativos. Y entre ellos, los malos juicios que nos hacemos hacia nosotros mismos. Dejes o no dejes de pensar, el presente no se detiene. Y la voluntad divina será un evento que no podrás impedir. Para aquellos que se preocupan por las deudas, para aquellos que se preocupan porque, ay, ya pequé. O sea, esto no significa que te diga que estés pecando, ¿eh? Fíjate bien lo que te voy a decir. Me he dado cuenta que puedes ser feliz siendo cristiano. De hecho, también eres feliz cuando estás triste. Fíjate bien, ¿eh? Puedes ser feliz cuando estás triste, porque sabes que la tristeza por la cual padeces o padeciste produce arrepentimiento para salvación. Y esto es bíblico también, como lo dice en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Me he dado cuenta que puedes ser feliz siendo cristiano. De hecho, también eres feliz cuando estás triste, porque sabes que la tristeza por la cual padeces o padeciste produce arrepentimiento para salvación. Gloria a Dios cuando viene esta tristeza por haber pecado. Porque esta tristeza es señal de que tengo un espíritu que se contrista
y se mengua por medio de una acción negativa. Gloria a Dios, aleluya. Me sentí mal por hacer pecado, me sentí mal. Qué bendición, Dios está conmigo dentro de mí. Aleluya, gracias Señor por estar dentro de mí cada vez que cometo un pecado y me contristas y me disciplinas. Qué felicidad es tenerte, Señor, dentro de mí. Gracias, Señor, porque cuando me siento mal por haber pecado es señal de que todavía estás dentro de mí. Esto me hace feliz. Vamos, hermano, tienes que comenzar a montar guardia y no permitir que ningún pensamiento negativo entre en tu lugar sagrado. Sé optimista. En esa conciencia donde tú y Dios se encuentran. Si cometiste un pecado, no te preocupes. Ocúpate de no volverlo a hacer y ya. Si cometiste un pecado y te sientes triste, levántate y aplica la felicidad. Preocúpate cuando no te sientas triste por cometer un pecado. Es señal de que la luz ya no vive dentro de ti. Gózate, hermano y hermana. Disfrútalo. No te preocupes cuando cometas un pecado. Ocúpate de no volverlo a hacer, por favor. En verdad. Voy a concluir. Vamos a hacer esta predicación de cómo cargar una cruz siendo felices. Y créeme que esto es la introducción casi. En la siguiente predicación hablaremos del segundo paso de Mateo 16:24. Tomar tu cruz. Tomar la cruz. Pero tendrá como fundamento de estas predicaciones o de esta, vamos a llamarlo, vamos a decirle de esta trilogía, porque lo vamos a hacer en varias etapas, el respiro o el alivio de cómo ser feliz en el cristianismo, hermano y hermana. Vamos a dominar, vamos a enseñarnos a cómo hacer que nuestro cerebro segregue esta sustancia que se llama dopamina, que nos traerá felicidad en medio de la tormenta. Recuerda, esto que te quiero decir yo, como un siervo indigno dentro de una cárcel, yo no estoy aquí para decirte qué te hará feliz en verdad. Pero sí estoy aquí para hacerte entender qué es lo que te hace feliz. Amén. O sea, yo no sé qué es lo que te hará feliz. Pero sí te voy a hacer entender y ver qué es lo que te puede hacer feliz. Y ayudarte a ver lo que está bloqueando en verdad o evitando a que tú sientas esta felicidad que es parte de la sabiduría. Eso es lo que yo vengo aquí a ayudarte. Vengo a poner o a hacer visible todo aquello que te bloquea de poder sentir esta felicidad que merecemos por derecho divino, porque es un atributo de la sabiduría. Amén. Es tiempo, hermano y hermana, del refrigerio. Hemos cargado una cruz muy grande, nos hemos esforzado para vivir en santidad, hemos llorado, hemos sufrido juntos. Es tiempo, gracias a Dios, de poder ser felices en esta carrera que para los que van comenzando se convierte, o aquellos que ya llevan años en esta carrera, se convierte en un calvario de sufrimiento. Pero vamos a hacer de este calvario de sufrimiento, vamos a demostrarle a la tristeza que tenemos la capacidad de poder ser felices en medio de ella. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Si Dios quiere, la semana que viene traeremos
otra parte de esta predicación, si no será en 15 días, cuando Dios diga. Pero te ruego, medita la predicación, estúdiala, escúchala una y otra vez, porque te va a servir mucho. Te va a ayudar a ser feliz en medio de la hecatombe, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Te va a ayudar a ser feliz. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Que tengan un excelente y feliz fin de semana.